Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Tedemín Villegas Sigala, estudio la carrera de Derecho en la Universidad UNIDEP, sede de Teocaltiche, Jalisco. El motivo de este video es para presentarles la información más importante de la restricción y suspensión de derecho y las garantías. Comenzamos con el tema de derecho y garantía de seguridad jurídica, el cual es un principio fundamental en el derecho constitucional que garantiza que las normas y decisiones jurídicas sean claras, predecibles y aplicadas de manera coherente. Este principio es esencial para asegurar la estabilidad, la certeza y la protección de los derechos de los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho. La seguridad jurídica implica que las leyes y normativas sean accesibles, comprensibles y aplicadas de manera uniforme por las autoridades competentes, ya que esto brinda a los individuos y empresas la confianza necesaria para planificar sus acciones, realizar transacciones y resolver disputas de manera justa y equitativa. En el marco del derecho constitucional, la seguridad jurídica se traduce en la protección de los derechos fundamentales de las personas, la garantía de un proceso legal justo y transparente, y la promoción de la estabilidad y la paz social. La seguridad jurídica es básicamente la tranquilidad que tenemos como personas de saber que las leyes son claras, que no cambian de repente y que se aplican igual para todos. Esto nos da confianza para vivir, trabajar, hacer trámites o incluso resolver problemas, porque sabemos que existe un proceso legal que nos protege. Para mí, la seguridad jurídica significa que nadie puede actuar de manera arbitraria en nuestra contra, ya que todo debe hacerse conforme a reglas ya establecidas. Y si alguna autoridad quiere quitarnos algo, hacernos un juicio o aplicar una sanción, tiene que seguir un procedimiento justo y respetar nuestros derechos. El artículo 14 de la Constitución mexicana garantiza que las leyes no se apliquen de forma retroactiva para perjudicarnos y que nadie puede perder su libertad, bienes o derechos sin un juicio correcto. Por lo que para mí este artículo es importante, ya que asegura que todos tengamos derecho a defendernos, a ser escuchados y a que un juez imparcial revise nuestro caso. Además, nos protege de ser juzgados dos veces por lo mismo y de recibir castigos exagerados o inhumanos. En pocas palabras, este artículo busca que la justicia sea clara, humana y justa para todos. El segundo tema es la restricción y suspensión de derechos y las garantías, el cual es un mecanismo legal que permite a las autoridades limitar temporalmente ciertos derechos fundamentales de las personas, pero solo en situaciones excepcionales y bajo reglas muy estrictas, ya que su propósito principal es proteger el orden público, la seguridad y el bienestar general cuando ocurren circunstancias extraordinarias. Entre las causas más comunes para suspender derechos están las emergencias nacionales, como desastres naturales, guerras, conflictos internos o pandemias. En estos escenarios, el Estado puede restringir derechos para prevenir daños mayores y proteger a la población. Otra causa frecuente es la decisión de un juez, quien puede ordenar la suspensión de ciertos derechos en casos específicos, como por ejemplo, para garantizar la seguridad pública, asegurar una investigación o proteger a terceros. También puede ocurrir la limitación de derechos cuando una persona comete delitos graves, ya que su conducta puede derivar en la pérdida o restricción de libertades, como ocurre con la privación de la libertad. Por lo que para que estas suspensiones sean válidas, deben exigir reglas y fundamentos legales claros. La ley debe establecer cuándo y cómo pueden limitarse los derechos, evitando que esta facultad sea utilizada arbitrariamente. Además, la suspensión debe ser proporcional, necesaria y estrictamente temporal, es decir, debe durar solo lo indispensable mientras persista la situación que la originó. El procedimiento generalmente incluye varios pasos. Primero, es necesario que exista una base constitucional o legal que autorice la suspensión. Después, debe declararse oficialmente la situación de emergencia o excepcionalidad. Las autoridades están obligadas a comunicar a las personas afectadas qué derechos serán suspendidos y por qué, garantizando su derecho a la información, ya que también es indispensable la revisión judicial, por lo que un juez debe evaluar si la medida es legal, razonable y no excesiva. Y finalmente, cuando la situación extraordinaria termina, los derechos deben restablecerse de inmediato. En cuanto a los efectos,
la suspensión de derechos no elimina de forma definitiva las garantías, sino que las limita de manera temporal, por razones justificadas. Aún así, estas medidas deben aplicarse con cuidado, ya que representan una excepción al respeto pleno de los derechos humanos. Por eso se requiere control judicial constante para evitar abusos de poder y asegurar que el Estado de Derecho se mantenga vigente. En general, la suspensión o restricción de derechos es una medida extrema que solo debe utilizarse en circunstancias realmente graves. Su aplicación debe estar regulada por la ley, supervisada por autoridades judiciales y limitada en tiempo, garantizando siempre el respeto básico a la dignidad y libertades de las personas. El tercer tema es sobre el artículo 29 constitucional, el cual regula lo que debe hacer el Estado cuando el país atraviesa una emergencia extrema, que pone en riesgo la estabilidad, la seguridad o la vida de la sociedad. Estas situaciones pueden ser invasiones, conflictos internos, disturbios graves o cualquier circunstancia que genere un peligro serio para la población. En momentos así, el funcionamiento normal del gobierno no siempre es suficiente, y por eso este artículo permite aplicar medidas extraordinarias. De forma personal, considero que el propósito principal del artículo es encontrar un equilibrio para proteger a la sociedad y evitar abusos de poder. Por un lado, reconoce que en tiempos críticos puede ser necesario limitar temporalmente ciertos derechos para recuperar la paz pública o controlar una situación peligrosa, pero por otro lado, establece límites muy claros para impedir que esas medidas se conviertan en un instrumento de autoritarismo. El artículo señala que solo el presidente de la República puede ordenar la restricción o suspensión de algunos derechos y únicamente si el Congreso de la Unión está de acuerdo. Si el Congreso no está reunido por estar en periodo de receso, la decisión debe ser aprobada por la Comisión Permanente y de inmediato se convoca al Congreso para que tome el control. Esto garantiza que no sea una decisión tomada de manera unilateral, sino que exista una supervisión democrática. También establece condiciones muy estrictas para que estas medidas no se utilicen de forma abusiva. Deben aplicarse por un tiempo limitado, deben basarse en reglas generales y no pueden dirigirse contra una persona o grupo específico, ya que esto evita que el gobierno use la emergencia como excusa para perseguir opositores, restringir arbitrariamente libertades individuales o concentrar poder más allá de lo permitido. Sin embargo, lo más importante del artículo es que determina que hay derechos que jamás pueden suspenderse, sin importar qué tan grave sea la situación del país. Entre estos derechos están el derecho a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la tortura, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos de la niñez, las libertades de pensamiento, conciencia y religión, los derechos políticos, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Por lo que esto muestra que la Constitución protege la esencia de la dignidad humana, incluso en los escenarios más extremos, ya que una vez que la emergencia termina o se cumple el plazo autorizado, todas las medidas extraordinarias dejan de aplicarse de inmediato, sin necesidad de nuevas declaraciones. Esto asegura que el país regrese al orden constitucional normal y que el Ejecutivo no prolongue la emergencia más allá de lo necesario. Además, el artículo establece un mecanismo de control adicional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe revisar inmediatamente la constitucionalidad de los decretos emitidos durante la suspensión o restricción de derechos. En general, el artículo 29 es una herramienta constitucional diseñada para proteger la estabilidad del país en situaciones graves, pero también para garantizar que incluso en esos momentos la dignidad humana y los derechos esenciales sigan siendo intocables. A lo largo de la materia de garantías constitucionales, aprendí que su principal objetivo es garantizar que ninguna autoridad actúe de manera arbitraria o contraria a la Constitución, protegiendo la libertad, la igualdad, la propiedad, el debido proceso y todos los derechos fundamentales. Con esto doy por terminado este video, espero y les sea de gran utilidad la información antes mencionada.